sexo y violencia debe ser visto en compañía de adultos. Tenemos la aspiración de que el propio presidente de la República haga la invitación para abrir un diálogo político con los representantes de la oposición. En el Polo Democrático con Clara López y en el Centro Democrático con Oscar Iván Zuluaga. Néstor Humberto Martínez, ministro de Presidencia, en entrevista con El Tiempo. Muy buenas noches y bienvenidos a Semana en Vivo. Sí, Néstor Humberto Martínez llega a ocupar un cargo que no existía, el de ministro de la Presidencia, Chief of Staff, se dice en los Estados Unidos, donde sí existe. Sus funciones lo convierten, aunque él diga que no, en un super Néstor. Él se molesta cada vez que lo sacan ataviado digamos, del uniforme de Superman. Coordinará las relaciones con los ministros y las relaciones con el Congreso, con su bancada, pero además con la oposición. Muchos se preguntan si no se va a estrellar con otras personas que también tienen funciones ya en la presidencia o con el ministro del Interior, y si va a mejorar o no la fluidez con la oposición tan cerrera como está pasando con la oposición uribista, que se opone a cualquier avance en el proceso de paz, por pequeño que sea. Este es el tema de Semana en Vivo y nuestros invitados son los siguientes. Néstor Humberto Martínez, primer ministro de Presidencia, exministro de Justicia de Ernesto Samper y exministro de Interior de Andrés Pastrana. Ha sido defensor de grandes grupos económicos como Pacific Rubiales y el Grupo Santo Domingo. César Rodríguez, miembro fundador de Justicia, columnista de El Espectador, abogado y docente de la Universidad de los Andes. Clara López, ex candidata presidencial del Partido Polo Democrático. Juan Lozano, ex senador del Partido de la U y ex alto consejero presidencial de Álvaro Uribe Vélez, crítico del gobierno Santos. Volvemos aquí en Semana en Vivo. Superministro Néstor, ¿cómo se le dice? ¿No le gusta que le digan superministro No, para Néstor? nada. ¿Por qué, Néstor Humberto? Porque realmente la idea del cargo... Explíquenos cómo es el cargo, es un Chief of Staff, ¿no? La idea del presidente de la República es que tengamos un equipo de trabajo en la presidencia, del cual vamos a formar parte 4 personas, María Lorena Gutiérrez, el general Naranjo y Pilar Calderón, y yo estaré en el Ministerio de la Presidencia, como ministro de la Presidencia, básicamente coadyuvando la tarea de gobierno, pero con una labor de equipo fundamental. De eso se trata, contribuyendo a la coordinación y, algo muy importante, elevando el nivel de diálogo político de la presidencia con todos los sectores sociales. Eso es importante. Considera el presidente que eso contribuye a enriquecer las políticas públicas, inclusive con los sectores de oposición, por supuesto, y por otro lado, contribuyendo a comunicar todo lo que se está haciendo. Y esa es una tarea compleja, pero que de verdad concita. Y también habrá una coordinación con los ministros, por eso dicen que usted es el superministro. No, o tampoco eso es cada parte ministro de es el responsable de su cartera. Lo otro sería absolutamente disfuncional, no se trata de hacerle daño a la estructura del Estado, porque eso es totalmente inconveniente.
pero sí hay temas que son totalmente transversales a nivel de la acción de gobierno que requieren el concurso del Ministerio del Interior, del Ministerio de Transporte, Infraestructura, del Ministerio de Vivienda, por mencionar algo, y si en esa labor se requiere la tarea de varios ministros, hay que contribuir a coordinar. Juan conoce muy bien esos esfuerzos que hay que hacer allá en Palacio, y en eso vamos a tratar de ser muy discretos, pero sobre todo muy eficaces. Bueno, lo de discretos no sé, lo de eficaces pues ojalá. Clara, López, usted fue también, creo que secretaria económica cuando había secretarías, ¿no es verdad? Y no super Néstores en la presidencia. Era la secretaria económica de la presidencia del presidente López Miquelsen, ¿no? Sí, ¿Cómo era eso? ¿Usted cree y qué considera usted puede aportar esta nueva figura del Chief of Staff? Bueno, en la época del presidente López, la presidencia de la República no era una estructura tan compleja como lo que se ha planteado y se ha desarrollado durante los últimos años. Como gran innovación, el presidente López nombró 2 consejeros presidenciales que se convertían en parte de lo que se ha venido desarrollando como esta estructura, que yo pienso que la crítica, pues bien fundada para que ojalá funcione este nuevo mecanismo, pero pues hay que darle tiempo para ver si el injerto funciona. ¿Por qué dice que es un injerto? Porque eso no es una palabra muy... es un injerto. ¿Cómo es así el injerto? Pues porque hay una estructura de ministros y ahora se pone un nivel intermedio, pero no hay que descalificarlo de entrada. Hay que darle espacio a que se genere esa circunstancia que ha dicho el doctor Néstor Humberto Martínez, porque en el fondo lo que ha pasado durante los últimos tiempos es que se ha hecho muy compleja la labor de gobierno y los temas de coordinación y de comunicación son endemoniados. Nosotros vimos en el pasado gobierno una desconexión muy grande entre la presidencia de la República y la persona de a pie, y si se logra que funcione un sistema de esta naturaleza, de pronto fluyen más las decisiones de gobierno, pero también puede resultar un problema adicional, porque uno sí ve un semillero de potenciales conflictos. Las coordinaciones entre personalidades nunca han sido fáciles. Me recuerdo un chief of staff de algún presidente norteamericano que le preguntaron sobre las labores que le va a tocar adelantar al doctor Néstor Humberto, y le dijeron, hijo, ¿usted cómo describe lo que le corresponde hacer? Y dice, mire, no hay nada más difícil que tratar de coordinar políticos. ¿Usted alguna vez ha visto una manada de gatos? Trate de que funcionen como un rebaño. No, usted no puede arriar gatos, eso es un imposible. El uno sale por acá, el otro sale por allá. Creo que le va a tocar una labor muy compleja. César, usted escribe una columna criticando por varios aspectos el nombramiento preciso de Néstor Humberto. ¿Cuáles son los criterios con los cuales usted hizo esa columna? Pues en primer lugar yo pienso que esta figura puede ser útil en términos de coordinación, de mejor ejecución de las políticas públicas por las razones que mencionó el doctor Martínez y también Clara. Sin embargo, en Inglaterra llaman a este funcionario el funcionario más poderoso que no es elegido, de tal manera que esto viene con poder y por tanto viene con potenciales conflictos de interés, que es el punto que yo mencionaba en mi columna. Como abogado conozco perfectamente la carrera brillante del doctor Martínez, pero es una carrera que por ser brillante también ha pasado por asesorías. Hice la cuenta esta mañana, lo mío es la investigación y me puse a investigar. Sus clientes suman el 10% del PIB colombiano. Entonces ha tenido al doctor Sarmiento, al grupo Sarmiento, al grupo Areila Lule, al grupo Santo Domingo, al grupo Gilinski, todas asesorías brillantes y legítimas obviamente, pero me pregunto yo qué va a pasar cuando llegue el momento de discutir una reforma tributaria que afecte por ejemplo a la banca, 25% de la cual es de propiedad del grupo Sarmiento. Y aquí
Y así sucesivamente, la reforma a la justicia, la reforma a las regalías, etcétera, etcétera. Un tema que me preocupa especialmente y que puse de presente, más como pregunta para la discusión, es qué pasaría, por ejemplo, con el tema de los baldíos en la altillanura, donde sabemos que hay inversiones importantes de estos grupos y que el gobierno actual va a tener que debatir de alguna manera. Ya lo hizo en el primer mandato y el doctor Martínez fue asesor del gobierno para proponer un proyecto de ley que solventara de la SAC, que no para pasó. Que solventara el problema de las tierras, a mi manera de ver y a manera de ver de muchos, mal habidas por haber violado los topes legales. Al mismo tiempo, trabajaba, claro, como asesor del Grupo Sarmiento, que tenía intereses, usted escribió una columna muy buena en ese tiempo, María Jimena, en la altillanura. Entonces, me pregunto, y es una pregunta para el doctor Martínez, ¿cómo va a ser cuando se presente este tipo de debate, ese tipo de potenciales conflictos de interés? Este gobierno impulsó un excelente estatuto anticorrupción, quiero decir, el 2011, que evita que las personas que están en el servicio público salgan después a trabajar en el mismo sector que regularon. Pero no dice mucho sobre qué pasa en el tránsito inverso, de dónde vienen a dónde llegan al Congreso, al gobierno. De tal manera que esas preguntas van a quedar ahí en el aire y creo yo que es importante que el doctor Martínez vaya haciendo claridad y nos dé tranquilidad a todos en relación con cómo se van a manejar esos potenciales conflictos de interés. Juan, y después le damos la palabra a usted, ministro. Y le quiero acotar una cosa que dijo Claudia López. Estoy acá recorriendo los twitters de hace unos días y dice un poco lo que está diciendo en este momento César. Dice Claudia López, congresista por el Partido de Verde, dice Néstor Humberto Martínez es el vicepresidente real de facto, aunque no lo hayan elegido. ¿Para qué elecciones y democracia? Dice ella. Esa es una opinión de Claudia López. Pues, yo creo que los que son cuestionamientos personales, estando el doctor Néstor Humberto aquí, es a él a quien le corresponde. Esto es la figura. Yo lo veo desde una perspectiva complementaria. El gobierno primero de Santos fue el despelote total con los ministros. Un gobierno desconectado, como bien decía Clara, un gobierno en el que cada ministro hacía lo que le provocaba, un gobierno sin ejecución, un gobierno alejado de la gente, un gobierno en el que parecía que el presidente estuviera en Júpiter y los ministros en otro mundo, cada uno jalaba para su lado. Entonces era indispensable que se estableciera una torre de control. Yo, que he sido tan crítico de ese palacio de ilusión, eso era el Palacio de Versalles, el país desbaratándose y el presidente en otro mundo y los ministros cada uno creyéndose más importante que el presidente, era indispensable que se generara un cambio para que el gobierno sea eficaz, para que los ministros respondan por sus carteras, para que el gobierno sea uno solo, para que los ministros, y ahora que tienen tantos futuros candidatos presidenciales echándose codo en el gabinete, pues no se traslapen los unos a los otros. Entonces, a mí, desde esa perspectiva, me parecía que era importante que llegara una persona con fortaleza, con autoridad, con capacidad. Que no quiere ser candidato presidencial. Que pueda poner la casa en orden, que pueda tener interlocución de alto nivel. A mí, por eso, cuando anunciaron la figura, con todas las críticas que yo había hecho a lo largo de esos 4 años, además porque lo padecí, me pareció que Santos había acertado rectificando lo que yo además llamaba la tugurización de Palacio. Se les había acabado la nomenclatura, María Jimena. De la era consejero, alto consejero, ¿qué tal el nombre más alto consejero? No, porque lo que tal el nombre de la consejería que tuvo Lucho Garzón. Sí, claro. ¿Usted se acuerda? Era larguísimo, nadie se va a acordar. Yo creo que él nunca. Tampoco se acuerda. Lucho llegó al ministerio sin acordarse de eso, en qué consistía. Sí, se les acabó la nomenclatura. ¿Se acuerda usted? Pero lo llamaban ministro. No pues, sé, yo no sé. Por lo menos así se proclamaba, pero lo que quiero decir es que ya en Palacio no había donde meter más consejeros, más zares, más gerentes, más altos asesores. Entonces, ponerle orden, hacerlo más austero, más ordenado, a mí me parece que era una decisión correcta. Néstor Humberto. Lo primero que tendría que decir es que Santos I, el gobierno de Santos I, tuvo muchas ejecutorias muy importantes que el país habrá de reconocer y tiene que conocer mucho más profundamente. En el campo del desarrollo social, las ejecutorias fueron realmente monumentales, lo que ha significado quebrarle el espinazo al
a la línea de pobreza absoluta en Colombia es realmente revolucionario. Es el país de América Latina que ha hecho mucho más esfuerzo en los últimos 2 lustros y gracias a la gestión del presidente Santos por sacar a la gente de la pobreza absoluta, de la miseria absoluta. Aún tenemos un 10% de la población en la miseria absoluta y es probable que al terminar estos próximos 4 años quede a un 5%, pero será algo descomunal el esfuerzo de la sociedad en su conjunto para crear un mayor equilibrio social y darle oportunidad de desarrollo humano a tanta gente que teníamos abandonada. Eso en el terreno de lo social. En el terreno de lo económico, el equilibrio macroeconómico de este país es algo absolutamente envidiable. Los televidentes tienen que sentirse orgullosos de lo que ha hecho el presidente Santos. La economía colombiana creciendo al 6.4% es la economía de mayor crecimiento, con excepción de la China, en el mundo. Los países en desarrollo miran a Colombia como un país realmente de oportunidades y eso nos está generando oportunidades a todos. Le quebramos el espinazo a la inflación igualmente. La tasa de inversión de la economía es realmente un elemento muy significativo desde el punto de vista de lo que ofrece como alternativas de desarrollo, de tal manera que uno no puede decir que esté desconectado el presidente Santos de la realidad. Esto es para contestarle lo que dice Juan. Cuando quiera que lo que ha venido pasando es que sus ejecutorias fueron muy importantes y sí, seguramente tenemos que hacer mucho más en comunicación. Y eso es justamente una de las labores de las empresas, de los empeños en que nos vamos a comprometer para contarle al país qué se está haciendo, para sintonizarnos con el país, por supuesto, y para transformar lo que se siente no en Bogotá, sino en las regiones, en las localidades, en los municipios, en los departamentos, convertirlo en políticas públicas y dando respuestas reales, no formales, frente a las necesidades nacionales. Por otro lado, con relación a los impedimentos que el doctor César podría mencionar. Pero ahí lo tengo que parar, perdón, pero si estaba superministro. poniéndose bueno. Y después ya, sí, yo sé, ahí lo voy a trancar porque nos vamos a una pausa y volvemos otra vez aquí en Semana en Vivo. No se vayan. Sí, ahí. Volvemos de nuevo aquí en Semana en Vivo. Estábamos dándole la palabra al ministro, superministro Néstor Humberto Martínez. Tenía la palabra en el tema de sus impedimentos, que han sido ventilados por los medios de comunicación. Pues muchas gracias, porque ese es un punto muy importante que yo creo que vale la pena analizarlo de cara a la opinión pública. Yo he dicho, y no es una frase que traigo como un aventurero, me marcó un poco en la vida. En la Universidad de Caldas vi una vez un graffiti que decía: lo público es lo privado de los políticos. Y yo me he puesto a pensar desde ese momento y sí, tal vez es así, porque quienes hemos estado en el sector académico, los rectores de las universidades, los decanos, los investigadores, los hombres de empresas, los que vivimos en las profesiones liberales, nos desentendemos de lo público y dejamos que lo público sea como un escampadero de los políticos y hacen de ello su propia capa para su propio beneficio. Entonces el país tiene que entender y la sociedad tiene que entender que hay que romper ese paradigma. Tenemos que lograr que a lo público lleguemos todos los ciudadanos y que sintamos que es un verdadero honor servirle al Estado y servirle a los conciudadanos. Yo lo entiendo así. Pero usted no es cualquier ciudadano, doctor Néstor Humberto Martínez. Pues yo vengo de ejercer mi profesión durante los 15 años, felizmente con muy buen suceso, con muy buen éxito, y creo que es un honor servirle a los ciudadanos y servirle a un gobierno, y por eso hago este acto de pausa en mi ejercicio profesional con la profunda convicción de que todos tenemos un compromiso con los demás.
y en este momento que es histórico para el país, donde podemos quebrar la trayectoria de la nación y avanzar en el proceso de paz, me parece que es una oportunidad maravillosa. Pero vamos al tema de los impedimentos. Si queremos romper ese paradigma, tenemos que entender que de lo privado se puede entrar a lo público, y bajo unas reglas que ha definido el Estado. Esas reglas están definidas y se dice que el hombre público que viene de lo privado no puede conocer de aquellos asuntos que tenía a su cargo en el sector privado. Entonces, por ejemplo, a la pregunta de los baldíos, César, yo representaba a la SAC en la discusión pública e interactuaba con las autoridades con el tema de los baldíos. Ese es un tema en el que, por supuesto, yo no me voy a comprometer en modo alguno, ni voy a actuar, y voy a declarar un impedimento ab inicio, de manera transparente y clara, y no voy a intervenir en ese proceso. Y ojalá, eso sí, el país pueda resolver el problema que se ha presentado en la Orinoquía, en el Bichada particularmente, que permita que se desarrollen esos temas en beneficio del país en su conjunto. Pero ese es un tema sobre el cual yo voy a declarar un impedimento. El tema, por ejemplo, de la reforma tributaria. Bueno, yo nunca me he comprometido en los asuntos tributarios de ninguno de mis clientes, nunca he interactuado con el Estado en materia de tributos, pero si algún conflicto de interés podría haber, sería el que pueda afectar a cualquier contribuyente colombiano y con una extensión muy larga de esos impedimentos. Por ejemplo, ningún ministro podría atender una reforma tributaria, ni siquiera él mismo, porque su cónyuge y sus parientes más cercanos son contribuyentes. Pero entonces, si, por en ejemplo, este se va a caso, eliminar el 4 por 1000, que afecta sobre todo a la banca, y evidentemente si usted no ha participado en ese tipo de asesorías relativas a impuestos, pero sí ha asesorado al grupo económico que tiene el 25% de la banca y probablemente en el futuro legítimamente querrá volverlo César, a asesorar. yo no soy funcionario de ningún grupo económico. Así es, Como pero profesional liberal he atendido asuntos puntuales de los distintos grupos económicos. Yo no soy un hombre que tenga una etiqueta de una organización empresarial, en modo alguno. Entonces, en relación con los asuntos que he tenido en el pasado, pues no puedo llegar al gobierno a tramitarlos. Pero, por ejemplo, el punto del 4 por 1000, si lo que se ha dicho es todo lo contrario, que el gobierno lo va a perpetuar por lo menos por su periodo de gobierno por los próximos 4 años, porque es una fuente de financiamiento determinante del presupuesto nacional. Evidentemente en esos aspectos no tengo ningún impedimento. Hay personas que han comparado, esto no fue un argumento que mencioné yo en mi columna, pero sí he leído en otras columnas, comparando el caso suyo con el doctor Yesid Reyes. El doctor Reyes dijo, yo voy a cerrar mi oficina y renuncio a los procesos. Y han contrastado ese caso con el suyo porque, según se ha informado en la prensa, usted se retira de su oficina, pero su oficina no se ha cerrado y por tanto puede recibir todavía, digamos, casos, no usted mismo, pero sí su oficina. ¿No le parecería más conveniente abandonar totalmente ese tipo de posibles cruces de conflicto de interés de tal manera que no se genere este comentario, este contraste? Bueno, tal vez lo que no, qué problema ventilar estos temas tan privados, pero hay que hacerlo frente a la opinión, eso a mí me parece que es claro y eso favorece la transparencia. Básicamente el buen suceso de mi profesión es el litigio judicial. No. De alguna manera se ha hecho carrera que yo estoy dedicado más a las asesorías empresariales, que soy estratega de organizaciones empresariales. No, yo tengo muchos amigos en el sector privado, por supuesto, y en el sector público, pero yo soy un litigante, sobre todo el mundo del arbitraje y de los tribunales. De tal manera que yo atiendo es causas petendis, como decimos los abogados en los procesos judiciales, y esos temas no se tramitan por el gobierno, ninguno de esos temas. Casos que conozco en los arbitramentos, en los procesos ante la Corte, ante el Tribunal Superior, ante los tribunales administrativos, no tienen ninguna trascendencia. Y yo tengo un estudio profesional que nadie me lo había preguntado, fíjese, y le pregunté a Yesid en estos días que cómo fue que usted va a cerrar la oficina. Me dijo, sí, yo tengo un abogado y nos vamos a ir él y yo para el ministerio. Yo tengo más de 20 abogados en mi oficina profesional, los estoy liquidando
y estoy cerrando mi estudio profesional. Es una cosa. Muy bien. Juan, ¿usted quería hablar? No, lo que decía después de la larga respuesta exaltando las grandes virtudes del primer gobierno del presidente Santos es que mi admirado doctor Néstor Humberto pareciera no solo el superministro, sino el jefe de comunicaciones, lo que los gringos llaman el CCO, el Chief Communications Officer, el jefe de comunicaciones del gobierno. Además, les decía en el intervalo, no le había oído una defensa así ni a Santos de su propio gobierno. Ahora, con algunas dudas, también quedaron las finanzas que toca meter una reformita tributaria que vale 12,5 billones para conseguir tapar ese hueco, pero eso ya después, eso no es culpa del doctor Néstor Humberto, a él le toca ahora hacer esa explicación. A él le va a tocar una más grave, es qué va a hacer el país en esta etapa en que ojalá podamos llegar a la exitosa culminación de los diálogos de La Habana, que fue lo que a nosotros nos motivó a votar por el presidente Juan Manuel Santos, sabiendo que eso necesita estructurar fundamentos económicos y sociales que implican gasto público firme, fuerte y serio. 12,5 billones, que es el faltante del actual presupuesto. Es el corriente para gastos del 2015. No está nada de posconflicto. Y con la regla fiscal se han echado la soga al cuello porque ni pueden contraer nuevo crédito, ni pueden aumentar el déficit, todo lo contrario, lo tienen que empezar a reducir. Entonces a mí me parece que aquí sí hay una cantidad de temas que el país va a tener que abocar y deliberar de manera abierta y pública, porque lo que hemos visto en las encuestas de opinión, de cultura política que se adelantan en el país, es que en los últimos tiempos ha venido bajando de una manera muy significativa el apoyo ciudadano al sistema político y desde luego la imagen de todas las entidades gubernamentales de la Presidencia de la República y de ahí para abajo. Entonces, si a eso le vamos a meter un estrangulamiento de gasto público, ¿en qué nos va a quedar la posibilidad real de aclimatar la paz en Colombia? Yo creo que esos son los temas que tenemos que empezar a debatir frente al público y que no es un problema de comunicación, dar las bases serias para poder cumplirle al país en materia de paz. Pero sobre esa conciliación o reconciliación o tender puentes entre el gobierno y la oposición, que es otra de las cosas que ha dicho Néstor Humberto y que ha dicho también Juan Fernando Cristo, vamos a tocar ese tema después de esta pausa. Ya volvemos aquí en Semana en Blue. Volvemos aquí en Semana en Vivo, estábamos hablando sobre las implicaciones éticas que debería, o sea, que se plantean, que se han planteado en toda la prensa a raíz del nombramiento de Néstor Humberto Martínez. Pero yo quería tocar otro tema, un tema que también tiene que ver con lo que Néstor Humberto Martínez, como nuevo Chief of Staff de este gobierno, ya ha dicho. Ya te bajó de superministro. No, yo dije Chief of Staff, pero mejor es Super Néstor. Todo eso es caricatura. Super Néstor. Todo eso es caricatura. No le gusta, ¿no? Super Néstor. No, yo soy obrero y tengo ancestros de obrero. Entonces déjeme ahí. Maestro Salustiano. Por supuesto. Déjeme de obrero. Maestro Salustiano no le va a tocar, mejor dicho, usted no va a tener tiempo ni para nada. Usted no va a tener tiempo para hacer nada con todo lo que tiene que hacer. Pero la pregunta es, ¿podrá este gobierno y el Super Néstor y su superministerio establecer esos diálogos que usted ha dicho que va a establecer con una oposición como la del uribismo que, bueno, cada vez que sale o pasa algo en La Habana, ¿sí? Por pequeño que sea, salen como pasó hoy con el tema de los militares que van a ir a La Habana, salieron hoy Óscar Iván Zuluaga, Álvaro Uribe a través de los twitters a condenar, pues casi que a decir que era un acto anticonstitucional, eso es lo que dice Óscar Iván Zuluaga, que violaba la Constitución la llegada de los militares a La Habana. Y por el otro lado, una oposición, como lo ha dicho Clara, que está opuesta pues al modelo en sí mismo. ¿Cómo va a atender van a atender esos puestos, esos puentes, perdón, ante esa oposición? Y si ha establecido, yo tengo una información de que Óscar Iván Zuluaga va a ir el lunes a hablar con
el ministro Juan Fernando Cristo. Está muy bien informada usted. Para que vean. Ese es un paso, eso me parece que es un paso. Esperemos que usted se... Mire, por la oposición... ¿Usted sabía? Claro que sabía. Por la oposición un profundo respeto y un profundo respeto por la dialéctica política. Yo creo que la manera de construir una sociedad, de generar consensos en los temas fundamentales, es estableciendo el diálogo no solamente entre una misma línea de pensamiento, sino hay que abrirse al diálogo con todos los sectores sociales. Y ese mandato es el del presidente de la República. El presidente Santos desde el primer día nos ha dicho, vamos a abrir ese diálogo. Con el Polo hay una relación muy fluida, el Polo ha decidido mantenerse en la oposición, pero por supuesto hay temas en los que tenemos un entendimiento para construir, habrá unos desencuentros que nos permitan buscar puntos de convergencia, porque así es como se hace sociedad y así es como se desarrolla. Este es un país de apenas 200 años de vida republicana, entonces los desencuentros no los podemos resolver a punta de Twitter, los tenemos que resolver a punta de diálogo. Y en eso no vamos a desfallecer, porque ese es el mandato y lo que ha decidido el presidente de la República. Voy a hablar con María Fernanda Cabal sobre eso, sobre lo del Twitter. Pero eso es una pregunta que yo quería hacerle a Clara. Yo quisiera plantear lo siguiente. Nosotros desde luego tenemos un campo común con el gobierno nacional y eso quedó a la luz con nuestro voto a favor de la paz en cabeza de Juan Manuel Santos en la segunda vuelta, y un tema que es también muy importante, el de las relaciones de buena vecindad y la perspectiva de fortalecimiento de la integración latinoamericana. En esos temas vamos a jugárnosla. Yo lo he dicho en todos los tonos, nosotros dejamos de lado todas las diferencias políticas, que son muchísimas, en función del bien superior de la paz, que es el que tiene que convocar a todos los colombianos. Pero hay muchas diferencias. Y yo sí tengo que decir que el país ya conoce mi talante, yo soy una persona de diálogo, yo soy una persona además de una franqueza y de una claridad meridiana, pero el diálogo construye, es lo único que necesita esta sociedad para dejar atrás todos estos antagonismos y todas estas pugnacidades. Y las víctimas... ¿Y en qué aspectos o tareas específicas habría un gran acuerdo, además de la paz? Pues... fundamentalmente el tema de la paz y todo lo que eso conlleva, es que ese es un tema, ese es un mega tema. ¿Y ustedes ya hablaron? ¿Ya habló con nuestro nombre? Lo acabo de saludar al inicio de este programa, nosotros no hemos conversado, pero quiero decir... Pero la doctora Clara estuvo en estos días en Palacio, por ejemplo. Sí, ¿Estuvo en Palacio, doña Clara López? Sí, estuve saludando a la doctora María Lorena Gutiérrez por un tema antiguo con que hemos venido dialogando. Y el presidente ha mantenido un diálogo permanente muy respetuoso, porque necesitamos muchos aliados de la paz. Este tema de la paz le va a salir bien a Colombia. Nosotros hemos planteado, y es fundamental, ya que iniciamos aquí el diálogo, que desde ya se tiene que empezar a movilizar el país en función de la futura refrendación de los acuerdos a que se llegue en La Habana. Nosotros estamos convencidos de que estamos en un nivel de no retorno. La lección nos la han dado las víctimas. Las víctimas han mostrado, paradójicamente, que el dolor puede ser un factor de unidad en esta sociedad. El dolor de víctimas de todos los distintos factores y sectores que han participado en este conflicto interno. Y es una obligación de todos sacar adelante esa política de paz. Nosotros nos la vamos a jugar para la refrendación de esos acuerdos, y pensamos que a partir de la construcción de paz es que se puede generar una verdadera democracia en este país. Los temas de encuentro, pues vamos a tener que hablar de muchos. Tenemos temas laborales, tenemos temas de la reforma educativa, tenemos una cantidad de temas que vamos a tener que... ¿Y en la reforma educativa están de acuerdo o no? No, pues ellos todavía no la han planteado, pero nosotros somos firmes defensores de que no nos vengan ahora con ánimo de lucro en la educación superior, y no estamos demasiado contentos con las becas para los jóvenes. Nosotros pensamos que la educación superior pública tiene que ser gratuita para todos. Eso no es tanto el costo como el concepto que está detrás, que lo conoce muy bien César Rodríguez. Es que usted no puede montar una sociedad
igualitaria o que busque ser igualitaria, si trata todo como una dádiva, hay que tener una perspectiva de derechos y los jóvenes necesitan derechos de inclusión en la educación en nuestro país. Hablando de los jóvenes, yo quisiera poner sobre la mesa los movimientos sociales. Uno de los grandes vacíos del gobierno anterior era esa interlocución, por ejemplo, con los estudiantes, con los indígenas, con los campesinos. Y sí hubo momentos en los que el presidente Santos vaciló y se vio fuera de sitio diciendo cosas de las que después se arrepintió, como por ejemplo que no hubo paro, el tal paro. Fue en esos momentos. El doctor Martínez ha mencionado bien que va a interlocutar con los partidos políticos, pero es que en Colombia tenemos una visión muy estrecha de los actores políticos y siempre hemos puesto, digamos, allá en el trasfondo a los actores sociales que se movilizan en la calle. Quisiera preguntarle entonces, o poner sobre la mesa este tema, ¿quién va a hacer esa interlocución? ¿Le va a corresponder al Ministerio del Interior? ¿Le va a corresponder a la vicepresidencia, al Ministerio de la Presidencia, a una combinación de los anteriores? Porque yo que trabajo en esos temas he visto cómo, por ejemplo, el ministro Iragorri en el anterior gobierno fue el bombero, el que mandaba donde había una minga. Entre otras porque Lucho Garzón, que era el que supuestamente iba a mediar, pues no sirvió porque los mismos campesinos dijeron que no querían hablar con Lucho Garzón. Y por eso entró Iragorri. Exactamente, inicialmente desde y por eso lo nombraron ministro de Agricultura. Exacto, desde el viceministerio del Interior. ¿A Lucho? No, Aurelio. Iragorri. No porque tenga la menor idea de los temas del agro. Él es un tipo súper capaz, un gran negociador, pero pues de los temas del agro conoce a los del paro. Y ahí me No, dijo que sabía capar toretes. No, dijo que su mérito era que el papá el ministro de Agricultura, el Ministerio de Agricultura en el Cauca se le reconoce porque él es ganadero de tiempo atrás y tiene pero antes de irnos él conoce los problemas del sector agrícola en carne propia. Pero el punto más general, Iragorri, yo creo que yo lo vi poniendo el pecho en Popayán, yo también lo vi en la costa, en Tunja, y eso lo hizo bien, pero lo hizo de una manera ad hoc. Lo mandaban porque hay un incendio aquí, un incendio allá. Y aquí me preocupa entonces es cómo va a quedar ese diálogo social con actores que no son los partidos políticos convencionales, de tal manera que seamos sostenidos, de tal manera que, por ejemplo, hoy está todavía pendiente las promesas que hizo el ministro Iragorri a los indígenas en la cumbre agraria. Les prometió una serie de decretos y los indígenas están diciendo, Iragorri, tengo el video, el audio diciendo, no me salgo de mi cargo sin cumplirles con esos decretos. Pues ahora está en agricultura, no sacó los decretos, ¿quién va a sacar los decretos? Ese tipo de coordinación de promesas incumplidas, creo yo, hace parte de lo que probablemente se puede fortalecer desde una mejor coordinación. Y lo que se necesita para fortalecer la confianza de la gente en las instituciones, y con que es lo que se está perdiendo. Y con un último ingrediente, y es que me preocupa el vicepresidente en este frente, porque todos sabemos que Vargas Lleras no es exactamente dialogante, no es exactamente la persona más serena y más abierta a la concertación por el estilo personal, el estilo político. Y ha anunciado que él tiene en las manos unos temas muy gruesos, infraestructura, energía, etcétera, y ha dicho que él quiere acelerar todo eso con buenas razones, pero ha dicho las consultas previas, las licencias ambientales son un lío. ¿Cómo va a ser usted, ministro o el ministro del Interior, para balancear esto con un diálogo social que no pase por encima de esos mecanismos? Muy bien. Nosotros hemos dicho que un poco la idea y el mandato del presidente es elevar el diálogo político de la presidencia y del gobierno con los partidos políticos y con los sectores sociales. Pero el diálogo con los sectores sociales, los que usted menciona, son algunos de ellos, los sectores indígenas, la juventud, ese es un tema prioritario. El presidente, por ejemplo, tiene una obsesión. Uno de sus grandes legados es dejar una nueva clase dirigente, vincular a los jóvenes a los temas públicos. Y se ha dado a la tarea de conseguir un listado enorme de jóvenes que puedan entrar al gobierno, educados en Colombia, los primeros lugares en el ECAES, los tenemos identificados a la manera del famoso computador de don Germán Montoya. Eso va a ser una revelación de cómo traer jóvenes al sector público, que va a ser algo realmente interesante, por ejemplo, y se ha propuesto esa meta y vamos a contribuir todos desde la presidencia a que eso sea una realidad. Pero con los sectores sociales que estamos mencionando como estos, lo que hay es que anticiparse en el diálogo.
el diálogo no puede ser de coyuntura, no puede ser episódico frente al conflicto, que es como venimos manteniendo los diálogos con los sectores indígenas, con los afrodescendientes, con los sectores estudiantiles, con otros sectores sociales. Ahí es que anticiparse, y por eso hemos dicho que vamos a hacer política desde la presidencia. La macropolítica en esos temas. En los temas específicos les corresponden a las carteras y ellos las continuarán ejecutando. Y con relación al vicepresidente, déjeme decirle que fue exitosísimo siendo ministro del Interior en las consultas previas. Ninguna de ellas quedaron atravesadas y el mayor récord de desarrollo de consultas previas fue justamente cuando el ministro Vargas ejerció el Ministerio del Interior. Cuando volvamos, le voy a dar la palabra a Juan Lozano porque es el que me tiene que responder qué pasaría si Óscar Iván Zuluaga llega el lunes a Palacio. Anticipo. ¿Qué? No soy vocero de Óscar Iván Zuluaga. No, yo sé que no, pero usted fue muy cercano, muy cercano. No tengo la menor idea que esté pensando el doctor Óscar Iván, con quien hace días que no tengo diálogo con él, pero a mí me parece importante, y luego lo desarrollamos en los términos que ha dicho Clara López, hay unos asuntos superiores del país que exigen la disposición de un diálogo para resolver rollos que a todos nos afectan. Volvemos aquí en Semana en Vivo después de esta pausa, no se vayan. Volvemos aquí en Semana en Vivo, estamos hablando sobre lo que puede suceder en términos de acercamientos entre el uribismo, la oposición uribista y el santismo. Habida cuenta de que supe, un pajarito me contó que es probable que Óscar Iván Zuluaga haya aceptado la propuesta que le han hecho Néstor Humberto y Juan Fernando Cristo para que vaya el lunes, se siente con el gobierno a estudiar y a presentar la reforma de la justicia que ellos tienen. Usted que María Jimena, no me niegue que estuvo en las canteras del uribismo. Pero la representación única que me asiste es la de Juan Lozano. Pero dicho eso, hay una serie de asuntos en los que así no se logre el acuerdo, el diálogo es fundamental para que las dos partes escuchen dónde está la discrepancia. Parte de lo que yo critiqué muy por la experiencia vivida del primer gobierno es que el gobierno se encerró solo con sus favoritos y sus amigos. No se trata del unanimismo. El gobierno tenía una posición equivocada de que quien no aplaudía lo que decían desde la Casa de Nariño era incómodo. Y resulta que en estos términos adecuados en los que lo plantea Néstor Humberto, no se tiene que llegar necesariamente al acuerdo. No tiene por qué ser una barra unánime de aplausos. Pero se puede establecer una relación. Una relación, y se tienen que poder escuchar los argumentos. Yo sí creo que en muchos casos el gobierno en su diálogo con la oposición va a encontrar que la oposición tiene razón y la oposición va a encontrar seguramente que hay unos argumentos del gobierno que bien vale la pena coger. La pretensión no puede ser unanimismo. La exigencia democrática tiene que ser un diálogo para los dos lados en los que se escuchen los argumentos y se llegue a las mejores soluciones. Yo creo que ese es el camino, sin pretender que se renuncie a la identidad política de quienes ejercen la oposición. ¿No? Eso no se trata de que el polo ingrese a la unidad nacional, no. Sí, pero yo lo digo con una situación tan complicada como la que le sucedió a la representante María Fernanda Cabal, quien está diciendo hoy que es víctima de la censura o pero el gobierno no tiene nada que ver en eso. Bueno, ella lo que está diciendo es que prácticamente la están censurando por un delito de opinión. Hemos dicho que están censurando una cosa que no se puede censurar y que se volvió un delito opinar. Es un poco la discusión que está planteando ella. Bueno, un parlamentario tiene fuero hasta para calumniar, entonces en eso me parece que está equivocada la parlamentaria. Pero volviendo al tema del ejercicio de la oposición, yo quiero recabar un poco lo que es la oposición de la izquierda democrática. Se lo planteaba al señor presidente en una reunión pública que hicimos con muchos dirigentes de quienes me acompañaron del Polo y de la izquierda democrática en el apoyo a la paz en la segunda vuelta. Es que aquí hay una idea equivocada de que la izquierda no pertenece ni siquiera al Estado.
nosotros no pertenecemos al gobierno y hemos dicho en todos los tonos, y el señor presidente así lo entendió, aunque quería dejar la constancia de que había ofrecido el ingreso al gabinete, y con mucho respeto nosotros decimos, no, nosotros estamos en otra escala, pero hay temas de Estado. ¿Y qué acuerdos tienen ustedes específicamente? Acuerdos ninguno, lo que tenemos pero ustedes han pedido es un entendimiento de que la oposición no entra al gobierno, pero es parte... parte del Estado. Parte de la sociedad. Y como tal, miembro del Consejo Electoral, un miembro del Consejo Nacional Electoral. Por derecho propio, un miembro del Consejo Nacional Electoral, y queremos plantear que eso debe ir en la reforma constitucional. ¿Cómo la democracia puede funcionar si la oposición no está representada en el poder electoral? En el poder electoral. Eso es inconcebible. Es que pensar que un partido político como el Polo o todos los partidos de izquierda no tienen un representante en el Consejo Nacional Electoral, en toda la organización electoral. No hay nadie en ninguna de las cortes. No hacemos parte de la famosa política de Estado por excelencia, que es la de las relaciones exteriores. ¿Qué tal escuchar usted una voz de la concepción de soberanía que viene desde las canteras de la izquierda democrática? O en la Junta Directiva del Banco de la República, que nos dice el doctor Néstor Humberto, que estuvo varios años en ese asiento tan complejo. Allá estuve con Carlos Sosa, que representó en su momento a la disquierda democrática. Claro, pero desde hace rato nanay. Y entonces usted necesita tener las distintas visiones de las que habla Juan Lozano dentro de la estructura del Estado en lo que es política de Estado. Eso construye una sociedad más incluyente. Claro, elige usted, la mayoría elige un gobierno, entonces uno entiende que el gobierno pues ejerce su política pública y hay puntos de encuentro, hay puntos de discusión, pero en lo que tiene que ver el derecho propio de una oposición a estar representada en los puntos centrales del Estado, y en uno que poco se habla y es fundamental, el de la Comisión de Televisión. Tampoco está representada a la izquierda. Y de hecho no está representada como debería estar en los medios de comunicación. Pero en eso va a haber un compromiso, o sea, el gobierno Santos va a, de alguna manera, acceder a esas propuestas que ellos les hicieron, incluso, digamos, yo diría que usted viene hablando de eso desde antes. Desde antes, hace son 4 unas años propuestas muy claras que ha puesto la... Yo no he calentado silla de empleado público, pero déjeme decirle que el presidente sí tiene un compromiso con los sectores democráticos de la oposición de izquierda, clarísimo, de incluirlos en los temas de Estado. Y así se lo he expresado al Polo Democrático, se lo he expresado a la doctora Clara, y él va a cumplir esa realidad. Yo creo que la primera manifestación va a ser seguramente en la integración del próximo Consejo Nacional Electoral, donde debe tener una participación seguramente el Polo Democrático. Eso lo elige el Congreso. Correcto, pero como siempre hay opiniones del gobierno con su bancada de gobierno, el gobierno ha hecho ya expresiones manifiestas a su bancada que vería con muy buenos ojos que la oposición democrática de izquierda tuviera representación en el poder electoral. Nadie se imagina una democracia funcionando sin representación de la oposición. Es decir, ese tema no lo hemos podido resolver a nivel de la Constitución y la ley, lo vamos a tener que resolver por ahora a partir de la ejecución de políticas públicas en un acuerdo entre la oposición toda y el Estado o a través del gobierno. Eso tendrá que hacerse una realidad. Y tiene que ser rapidísimo, doctor Néstor Humberto, porque la elección es la semana entrante. La semana entrante. Y todos los votos del Partido Verde, el Polo, los partidos indígenas, el MIRA, todos los votos de los partidos minoritarios no suman el cociente necesario para elegir un miembro del Consejo Nacional Electoral. Tendría que haber concesiones de unos partidos para que la izquierda democrática... Eso sería realmente fascinante desde el punto de vista de desarrollo democrático, que haya concesión para que logren obtener cociente electoral y designar una reconocimiento del derecho que las mayorías le quitaron a la oposición en la reforma constitucional del año 2003. Así fue, lo que en el pasó año 2003. En la última elección presidencial fue muy grave. La doctora Clara López no tenía representante en el Consejo Electoral. El doctor Enrique Peñalosa, candidato presidencial del Partido Verde, no tenía. El doctor Oscar Iván Zuluaga, que al final metió 7 millones de votos, no tenía. Eso no puede volver a pasar.
No puede volver a Pero pasar va a que las tener fuerzas representantes democráticas- Centro Democrático Claro, en el Consejo pero digo, Electoral y tiene que ser así, ni más faltaba así que es. no fuera. Este es un buen ejemplo de cómo un diálogo entre partes que no son la misma, que no pretenden tener el mismo rótulo de la unidad nacional, conduce a ajustes institucionales para fortalecer la democracia colombiana. Y eso, Pero Juan tiene tendrá que y estar eso de tiene acuerdo. que aterrizar en la Constitución. Eso tiene Porque que es aterrizar en la muy Constitución. buena la buena voluntad, pero es mucho mejor el reconocimiento del derecho. Es así. Y tenemos que dejar de ser mojigatos, porque si hay acercamientos en los temas de Estado, que no empiece entonces esa discusión pública, pero entonces están entregando, que están eso haciendo sí. concesiones, y entonces vamos a eso se lo van a decir a caricaturizar. Clara. Eso Vamos se lo a van a decir a caricaturizar. Clara. No, si es que así El senador funcionan, Robledo. así El senador funcionan todos los Robledo le va a sistemas decir eso, políticos. Y lo mismo le van a los decir a Oscar estados Iván más Zuluaga, maduros. los uribistas, No. si llega al Palacio. Por eso el es que digo lunes. que tenemos que dejar de ser mojigatos y pendencieros. Yo por mi parte nunca he tomado una posición de carácter vergonzante. Yo quiero decirle que me siento absolutamente tranquila en la conciencia de haber votado por la paz en cabeza de Juan Manuel Santos, y si tuviera que volverlo a hacer, lo volvería a hacer. Bueno, muchísimas gracias, superministro, muchas gracias por haber sido tan honesto y tan franco en las preguntas que le hicimos. También se lo agradezco mucho a César, a Clara y a Juan. Y a ustedes los espero la próxima semana, no, mañana también con otro programa que lo va a presentar Eduardo Arias, y este programa se va a retransmitir hoy mismo a las 11:30 de la noche y mañana a las 8:30. Muy buenas noches y hasta mañana.